de que algo malo viene, que lo que nunca habíamos visto con respecto al COVID-19 durante marzo, abril y mayo, lo vamos a ver ahora. Ella lo dice textualmente. Me refiero a un post que hizo la doctora Rusmari Calderón. Ya ella bien conocida, yo creo que no tengo que explicar. Está pega. Está pegada. Muchos de los videos que hace, como este video al que estoy haciendo referencia, tiene prácticamente, yo lo chequeé ayer y se acercaba a los 550,000 o tenía 554,000. Posiblemente en esta mañana esté en los 600,000 views. Sí. ¿Ok? Y este video básicamente lo que dice, gente, lo que viene para julio y agosto con respecto al COVID-19 es realmente una cosa demasiado de impresionante. No dice por qué, no dice las razones de su análisis, no dice por qué ella concluye de que julio y agosto son el verdadero pico de la pandemia. Y no explica. Yo como persona que lo vi, esperaba, ¿verdad?, nutrirme, porque a mí me comparten el video. Yo siempre que me comparten un video lo veo, siempre que tengo el tiempo, lo vi. Y ella le puso un título, no bajemos la guardia, no nos durmamos. Se duerma ahora. La cosa fea viene ahora. El punto es no quiero analizar la veracidad de las expresiones de la doctora, no estoy juzgando a la doctora, por si acaso quiero que quede en récord, ¿verdad? Estoy analizando la reacción de la gente. Me di cuenta que ella comparte reflexiones bíblicas, me di cuenta de que ella canta, y lo postea a sus seguidores, ora. Ayer dio un mensaje, declaró una palabra sobre los padres y felicitó a los padres en su día. Y esos videos pues no tienen tantos views, pero mucho menos a cuando hace un video en su calidad de médico, diciendo que la cosa se va a poner fea. Y la pregunta que me hago, si ese video es el que tiene 600,000 views o cerca de 600,000 views y se comparte, 8,000 y pico de likes, 8,000 y pico de shares. Tú dices, esto fue realmente viral. ¿Queremos caos? ¿Queremos la mala noticia? Esa es la pregunta que me estoy haciendo con esto que vi, porque inclusive muchos de sus seguidores le decían, doctora, pero vaya al grano. Vaya al grano, díganos qué es lo que viene. O sea, le pedían sus propios seguidores razones un poquito más sólidas o profundas, ¿no? Entonces, en vez de analizarla a ella, estoy analizando a la gente. ¿Por qué tanta gente quiso ver eso? ¿Por qué tanta gente lo compartió? ¿Por qué tanta gente le dio like? Esa es la parte, estoy analizando a la gente, no a ella, a la gente, al público. Sí. Ante la mala noticia, ante una insinuación de que julio y agosto es puro caos, no solamente en Puerto Rico, llega a mencionar, yo lo vi, en el mundo, hace referencia al mundo. A las naciones. Ella se dirige a las naciones. Correcto. Casi 10,000 shares tiene ya, 10,000 compartidos, 554,000 views. Ahí está. Y ya está en los 4,000 comentarios. Ok, eso es realmente sólido y viral, eso es una cosa bien impresionante. En ese sentido, la felicitamos. Pero ¿a qué ustedes aducen la reacción de la gente? Vuelvo y repito, que quede clarito en el récord, que si la doctora nos escucha o un amigo familiar nos escucha, yo no estoy pasando, Juan Carlos Matos de Nueva Vida no está pasando juicio sobre ella ni lo que vertió. Estoy pasando juicio sobre por qué la gente reaccionó de manera tan viral a lo que dijo. Ok, estoy analizando al público. No sé, yo pudiera decir tantas cosas. Yo creo que en efecto la gente anda buscando malas noticias. ¿Sabe? La gente le ha tomado el gusto, o sea, mucha gente le ha tomado el gusto a la advertencia, la amenaza, la mala noticia. Por ahí viene, está malo y se va a poner peor. Y hay una cantidad de gente que consume eso en efecto. Y busca eso y lo comparte. O sea, que no tan solo lo consume, lo comparte. ¿Sabes? Lo consume y quiero que tú también lo veas. Correcto. Yo creo que eso está bastante generalizado. Digo, y con esto sin querer queriendo dije que la doctora lo que trae es una mala noticia, pero en efecto es una mala noticia, ¿no? Sí. Ella lo que dice explícitamente es que julio va a ser un mes horrible en términos de la pandemia y agosto también, o sea, los próximos 2 meses. Aunque no me da data de su análisis de por qué. ¿Por qué? Sí. Exhorta a que se duplique el consumo de vitamina D y vitamina C como una recomendación, pero no me dio ninguna. Si yo la veo por primera vez,
no voy a tener certeza de por qué. Y me está hablando un médico, o sea... Moraima, ¿cuál es tu opinión? Yo llevo mucho tiempo aprendiendo sobre la vitamina C y D antes de la pandemia, o sea que quizás se está dirigiendo a aquellas personas que desconocen cuán fuerte o cuán favorable es mantener el sistema inmune arriba. ¿Por qué pienso que la gente comparte? Es como que te lo dije, o sea, la gente, no ella, Ajá. sino la gente, te lo dije que esto no ha bajado nada, o te lo dije, mira, aquí está la evidencia de que lo que se espera es peor, porque hay mucha gente que no está convencida todavía de que en Puerto Rico se puede reabrir. A pesar de que ya está hablando en el mundo, pero, ¿verdad? Que se puede reabrir, que podemos salir, hay gente que todavía no está convencida de eso. Y pienso yo que lo comparten como para decirle a las personas, míralo, aquí tienes la evidencia, aquí tienes a alguien que sabe que lo está diciendo. Por lo menos así yo lo veo. A mí me ocupó cuando ella dice lo que no pasó en marzo, abril y mayo, y en parte de junio, Viene ahora. va a pasar en julio y agosto, de forma Y categórica. no es la primera vez que lo dice. No, no es la primera vez. Lo he dicho un par de veces ya. Sí. De estos meses específicos, Sí, sí. o lo ha corrido, No, desde abril yo creo que ya está mencionando. de que en julio y agosto es que la cosa se pone... Sí. ¿Da sí. razones? ¿Da razones? Yo no las he escuchado. Yo así, tampoco. con claridad, con Yo análisis, data, no. No. Bueno, Ok. queremos analizar a la gente, ¿verdad? Claro, pero, claro. Pero si es que el mensaje de la doctora es, o sea, llama la atención, pero muchas veces... Correcto. poco Inclusive genérico. pude percibir un genuino, ¿verdad? Sí. Una mujer apasionada Una por pasión, Dios. Sí una lo pasión. es, sí Una lo cristiana es. genuina. Un compromiso. Y con la gente. Esa parte no, yo no, ¿sabes? Yo no entro en ese terreno. Claro. Al contrario, enfatizo que ese fue el testimonio que me dio. Una persona genuinamente sincera, una cristiana comprometida, que le apasionan las cosas de Dios. Y comprometida con la gente, porque fíjate, Correcto. lo que ella habla es bienestar. Miren, bicarbonato, está aconsejando el bicarbonato en otros videos. A mí me han mandado videos de ella y me han dicho, ¿qué tú opinas de esto? Porque a mí me asusta y prefiero no verla. Me han dicho personas. Sí. Me han comentado eso y yo pues no soy, ¿verdad? No me siento en la posición de juzgarla. Sencillamente lo que yo he comentado es lo de la vitamina C extraordinario, lo del bicarbonato, todas esas cosas. Yo creo que todos debemos aspirar a que, y estamos analizando la reacción del público, a que si lo vamos a compartir es porque nos dieron una data sólida. Exacto. Y un análisis concienzudo que el público general, yo no soy médico, ni siquiera Ajá. yo me sé tomar una pastillita y me dejo poner una inyección. Así que me tienen que dar las cosas digeridas Claro. para yo internalizarlas y como comunicador compartirlas. Pero no había nada de sustancia, de análisis, de explicación de la doctora para que yo entendiera de que julio y agosto son meses sumamente peligrosos. Entonces, ¿por qué tiene 554,000 views? La gente quiere caos, la gente quiere mala noticia. Gente, esta mañana estamos analizando al público, al que Fuerte. recibe noticias y las comparte. Y cuando van en la línea de susto, de que esto se va a poner malo, lo compartimos con una facilidad tremenda, porque cuando ella comparte un mensaje bello de la palabra, no tiene esa cantidad de views, pero ni se acerca. Pero menciona de que esto se va a poner malo y es un fenómeno. Sí. Así que por eso no la estoy analizando a ella. Estoy Claro, analizando claro. al que reacciona a eso. Claro. Sí, el Al comportamiento del consumo de la gente. Correcto. ¿Cómo es que ese tipo de contenido, aunque le falte un poquito de data, resulta, ¿verdad?, tan llamativo para la gente? Exacto. Yo no sé, es un poco inexplicable. Es algo humano de nosotros, estamos orientados a la mala noticia. Inclusive cuando nosotros hemos sido positivos en este programa desde el día 1, nos han criticado por ser positivos, nos han criticado por quitarle precisamente esta envergadura de caos, basado en la data que los expertos han compartido. O sea, entonces cuando comparo ese fenómeno con criticarnos a nosotros por ser, vamos a decir, moderados, ¿ok? Porque eso es lo que hemos sido, moderados. Pues hasta eso nos puede ganar en un sector crítica por ser moderados, por no infundir caos, miedo, pánico de manera insostenible. ¿Qué opinan los oyentes de 97.7? En efecto, ¿nos encanta la mala noticia? Da la impresión de que sí. Da la impresión que sí, sí. 787-993-9700. Vamos a la gente de inmediato en ruta. Buen día.
Buenos días, Juan Carlos. Dios le bendiga. Es Evelyn de Río Grande. Bendiciones. Mira, mi amiga que vive en Carolina del Norte me envió ese video a las 11 de la noche. Toda esa gente de Carolina del Norte están asustadas, Juan Carlos, por lo que dice la doctora. Ella dice que el Señor le habló y le puso en revelación que va a pasar lo mismo que abril, lo que pasó en Italia. Entonces, ella manda a los médicos que les recetan a los pacientes vitamina D, vitamina C, que tomaran mucho eso, porque lo que va a venir en julio y agosto es mortal. Y para mí, el que sabe es Dios, no es ella. Y que vamos a volver a la medicina natural. ¿Por qué la gente reacciona como reacciona, en tu opinión, Evelyn? ¿Por qué la gente reacciona, independientemente de lo que dijo ella, pensando en la gente? Bueno, yo pensando en lo que ella dice, pensando en la gente, lo que hace es atemorizando a la gente, más miedo de que se van a morir si no toman vitamina D, vitamina C, que si los médicos no le recetan vitamina a los pacientes. Pues lo que hace ella es asustar a la gente y coger más miedo, y que no bajemos la guardia, que sigamos usando mascarilla, y donde quiera que vayamos vamos a estar con miedo, pensando lo que ella está enviando por Facebook y Google y todo eso. Gracias por estar acá en Ruta Pegadita todo el tiempo. Vamos a más. Continuamos en Ruta. Muy buen día. Buen día, Dios les bendiga. Amén. ¿Por qué la gente reacciona ante la mala noticia de esa manera? Estamos analizando al público y no a la doctora. Exacto. Y muchas veces, dependiendo cómo se lleva la noticia, inclusive hasta el tono en que se llevan las cosas. Pero incondicionalmente, sea cierto o no, es algo como lógico y sabemos que esto ha de ocurrir. Lo que pasa es que cada individuo tiene la responsabilidad de cuidarse. Y yo me atrevo a decir más, yo me atrevo a decir que esto realmente sí va a suceder por la cuestión esta de responsabilidad de algunas personas, ¿verdad? Que están entonces haciendo cosas que no deben. Por ejemplo, ahora los casos se están explotando y los datos son que está pasando cuando se ha reunido un grupo inclusive familiar. Las fiestas que están haciendo, las actividades. Es un poco irresponsable de las personas. Claro, pero que hay muchas personas que no saben que lo tienen. Sí, pero no estamos hablando, o sea, el tema no es el COVID, el tema es por qué reaccionamos ante la mala noticia. No quiero entrar en eso porque nos desviamos del tema principal, que es por qué reaccionamos ante la mala noticia, porque ese es el tema. Porque el video de la doctora tiene 554,000 views en cuestión de menos de una semana, y lo que anuncia es que julio y agosto van a ser meses horribles. Así que estamos analizando, no si la gente se está cuidando o no, estamos analizando por qué reaccionamos de manera tan caótica y de manera masiva. Sí, porque simplemente la falta de fe, la falta de conocimiento en qué debemos hacer cuando viene el temor a nuestras vidas. Y muchas veces flaqueamos, nuestras rodillas flaqueamos. Yo estoy tan tranquila y tan descansando en el Señor, porque yo sé en quién yo he creído. La palabra dice que ninguna plaga tocará mi morada. Amén. Muchas gracias, hermana. Gracias por estar acá en Ruta. Muy bien, continuamos en Ruta. Muy buen día. Buenos días. Hola. ¿Qué piensas? ¿Por qué reaccionamos nosotros de esa manera? Pues mira, precisamente yo dentro de todo, ¿verdad?, de muchas noticias que están pasando en el mundo, siempre me he hecho esa pregunta, porque nosotros los humanos nos enfatizamos más en promover lo negativo que lo positivo. Pero si lo aplicamos a nuestras vidas, muchas veces eso pasa. Nos enfocamos y le damos énfasis más a lo negativo, señalamos más lo negativo que lo positivo. Yo estoy de acuerdo, ¿verdad?, con lo que ustedes dicen. Yo creo que el tema es fundamental en que la persona, pues, o una cosa, o quiere promover y alertar a los demás de lo que está pasando, sin estar consciente de lo que está haciendo o promoviendo, ¿verdad?, cuando le damos forma a las cosas. O sencillamente, pues, un poco de poca sensibilidad ante compartir estas situaciones, porque obviamente uno, cuando tiene el poder en las manos de poder compartir tanto positivo o negativo una noticia, pero no tiene que ser el juicio de cuán impactante esto pudiese ser para los de uno y los que no son de uno, porque esto es una cadena de seguimiento. Así que yo creo que muchas veces pienso que las personas lo comparten sin la conciencia de lo que está compartiendo o del impacto
que esto pudiese traer, porque como ustedes bien dijeron, es una noticia viral que lo han visto más de 500,000 personas. Y probablemente si tú haces un consenso de quiénes lo compartieron, hasta muchas veces ni ven el video completo, o sea, solamente y se impresionan con la noticia, piensan que compartirlo es una alerta para que los demás estén pendientes, pero muchas veces no le damos la conciencia. Sí, hay veces que hay veces que quien lo ve para criticarlo, y hay veces que quien lo comparte para exponerlo a la crítica, no necesariamente porque piensa igual. También. ¿Verdad? Así que al final no sabremos exactamente esa cantidad de gente que lo accesó y que lo vio y que lo compartió, cuántos lo creen y cuántos no. Pero lo cierto es que llama la atención. Pues parte del proceso de nosotros educar, yo no compartiría un video si no estoy seguro que le va a hacer bien a alguien. O sea, es que la cultura del share, o sea, es que comparte todo lo que te llame la atención. Y que después el otro analice y juzgue. Exactamente. Pero yo creo que deberíamos, es una recomendación, una opinión, ¿verdad? Deberíamos estar convencidos del contenido que consumimos y que es bueno para compartirlo, porque sabemos que va a ser bueno para otros. Pero es como porque pudiésemos estar enviándole cualquier cosa a nuestros amigos. Como dijo la llamada, a lo mejor las personas ni vieron completo el video. Ni lo vieron completo, a lo mejor fue el titular. Viene algo fuerte. Algunos sí, pero no podemos decir que todos lo hicieron así. Exacto. Pero son demasiada gente. Pero que la gente se alarma, aunque sea por el titular, y lo manda. Escúchate esto, porque lo que viene es terrible. Porque somos así. Pero esa premisa parte de que va a pasar, punto. Exacto. Y yo no creo que nadie categóricamente, ni las propias autoridades de manera categórica, han podido afirmar esto va a pasar. Claro que no. De hecho, cuando lo han dicho y han hablado de los distintos picos, todos han estado equivocados. Digo, cuando se asoma, y otra vez sin desviar el tema, pero es que es un tanto inevitable, cuando se asoma al área de lo profético, entonces ya como un híbrido. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí. O sea, y es complicado. O sea, el contenido es complicado. Pues no se sabe exactamente si es científico, si es médico o si es profético. A mí me sigue impresionando la cantidad de gente que lo ha compartido, la cantidad de gente que lo ha visto y que lo ha dado como algo totalmente veraz. Obviamente mi deseo, no para que ella luzca mal o quede mal, mi deseo por el país es que como hasta ahora que no ha pasado prácticamente nada, no ocurra nada, a no ser que nos den las razones que podamos digerir, que podamos entender de por qué va a ser tan horrible julio y agosto. Hasta ahí, ¿qué te dice, Juan, a ti acerca del consumo de la gente? Yo pienso, ¿verdad? Y como comunicador de tantos años, de que sí, de que la gente está orientada a la mala noticia. Los medios noticiosos lo saben a la perfección desde el día 1, desde que se crearon los medios noticiosos, porque todo lo que se comparte es noticia negativa. Yo no tengo una sola noticia positiva. De cada 100 una, en los bullets de los distintos periódicos que tenemos en nuestro teléfono digital, un bullet que vaya en la línea, a no ser que Puerto Rico ganó la Copa tal, a no ser que tuvimos en la parte deportiva, pero prácticamente todo son noticias negativas que nos llegan, prácticamente todo. Porque reaccionamos a eso, o sea, hay una naturaleza emocional de reaccionar a la mala noticia, y esto es una muestra de ello. Triste por demás, porque no queremos que sea así. Claro. No queremos el evangelio es buenas noticias. Claro, ¿en dónde queda esa parte? Que el evangelio es buenas noticias. Hola, Ruta, buen día. Hola, buen día. Buen día. ¿Por qué la gente reacciona como reaccionó? Sí, dígame, disculpe. No, ¿por qué la gente reacciona como reaccionó ante la noticia de que julio y agosto va a ser un desastre tremendo? Yo lo pienso, lo veo bien sencillo, realmente. Yo no tengo que ser doctora. Agradezco mucho toda la información que ella da, todos los tips, ¿verdad?, para que la gente se cuide. Pero realmente, ni tan siquiera cuando empezó todo esto, yo analizándolo en mi corta mentecita, aquí no se sabía ni cuántos enfermos, ni cuántos contagiados, ni cuántos, lo que haber un desbarajuste. Por lo tanto, a nosotros, los ciudadanos, están mal informados, y mucha gente también que no es consciente, que no sigue medidas, pues como esto es nuevo, el virus, la enfermedad se sigue propagando. Siguen abriendo la fase 1 y la fase 2 porque están inventando, experimentando, así es que yo lo veo.
pues se ve tantas personas, que si en las playas, que si en este sector, mucha gente no se cuida, pues es lógica, yo no tengo que ser doctora para saber que en tal momento esto posiblemente va a tener un aumento, claro que sí, de gente enferma y contagiada. ¿Usted piensa que eso se va a dar en julio y agosto? Yo no digo que se vea, pero por la conducta de muchas personas, mire, ayer yo venía de la iglesia y veo esta única guagua, que no voy a decir, una guaguita llena de muchos niños posiblemente eran entre 10, 11, 12, como 14 años, era como una actividad. Ni los que estaban en la guagua, ni los niños, todos encerrados con aire acondicionado. Entonces, ¿cómo podemos decir, todo el mundo está cooperando y esto se va a aguantar? Fue triste, fue lamentable para mí, fue una cosa que yo le digo a mi esposo, ¿pero y qué es esto? Mientras sigamos en esa ruta, realmente esto puede tener otras consecuencias, claro que sí. Ahora, y la gente no solamente, quiero decir esa parte también que es bien importante, que es la que Juan Carlos quiere resaltar, por lo que yo entiendo. Aquí no solamente se le da, la gente sigue buscando en las redes, así por cualquier cosa, si fulana se cambió el pelo, algo del cuerpo, si fue un artista. Eso lo suben, que yo digo, aquí la gente no tiene nada que hacer. Y eso es lo que estamos viviendo. La gente se entretiene metiéndose en las redes sociales y entonces pues aquel se lo pasa a este, el otro se lo pasa al otro. Y por eso es que estamos bueno, esa es mi forma de ver las cosas. Pero no creo que lleguemos realmente, lleguemos a esa información que esa doctora dice. Esa es mi fe. Gracias por estar acá en Ruta. Bueno, tú tenías un comentario, Fernando. No, o sea, a mí me gustaría saber si, por ejemplo, yo digo ahora mismo que yo creo que la cosa está mejorando y que eso no va a pasar. ¿Cuánta gente me creería? Y haces un análisis vis a vis. Sí, o sea, no sé, yo pienso que si digo lo contrario, aunque no tenga expertise, voy a lograr más atención. La gente busca la mala noticia. Honestamente, yo creo que hasta te atacarían en las redes. Probablemente, sí. Sí, porque entonces estás nadando contra la corriente, eso es decirle a la gente salgan, no hay ningún problema. Alguien escribe aquí, la mayoría cree en estas cosas porque ya dejaron de creer en el gobierno, dejaron de creer, ¿verdad?, en ciertas mentiras que han escuchado. Y están buscando, pues, otro tipo de persona, otra imagen. Estoy de acuerdo siempre y cuando la persona que difundió la información la esté justificando con un análisis. O sea, nosotros aquí, que gracias a Dios tenemos la audiencia que tenemos en miles de personas, no podemos darnos el lujo de venir a darle una información al público basada en nuestra opinión. Si no está sustentada con una data, ¿verdad? Y esta es la parte que a mí pues siempre me ha llamado la atención. Hay un doctor de Maryland, también me comparten esa información este fin de semana, donde él dice, tenemos que vivir con el virus, tenemos que seguir lavándonos las manitas, tenemos que seguir con los patrones de higiene, pero la vida continúa, no nos podemos detener, porque el virus no se va a ir para que salgamos de la casa. Cuando el virus se vaya, entonces salimos. No, lo tenemos, lo tendremos, vendrán otros. Así que tenemos que acostumbrarnos a vivir con esto. Hemos añadido un conocimiento a los asuntos de higiene que nos evitan, y el que se siente cómodo con la mascarilla, que la siga utilizando, por supuesto. Pero la vida continúa, no nos podemos detener. El fenómeno es, ante una noticia negativa o que tiende a ser hacia el caos, es como un fósforo con combustible. Sí. Eso es lo que yo veo con esto. Y me ocupa de que sea así, porque nos deben dar data y justificar por qué va a ser así. Todavía yo quiero que la doctora me diga, y me inspira la confianza para que me diga, y siento respeto hacia ella para que me diga por qué va a ser un caos, julio y agosto. ¿Por qué? No simplemente porque ella lo dice y porque es médico. ¿Me sigues? O sea... Pero la parte donde yo creo que ella se sostiene, entonces es la parte espiritual. Es donde se mete en el área, ella digamos, afirma profética. en el video que Dios le dijo. Bueno, esa parte, sí, si lo dice, claro. yo la pasé por alto. O sea, no me di cuenta. Ella dice, Dios me escogió para esto. Sí, en varios videos. Seguro que sí. Entonces, ¿qué pasa? Que
ese mover entre un lado y otro, Ajá. entre lo médico, científico y profético, Ajá. hace que yo creo que sea bien llamativo y difícil de poder analizarlo, porque, pues, o sea, si no hay data, pero yo creo que espiritualmente ¿verdad? Es la razón, pues, sí. ¿cómo lo vamos a analizar? O sea, Exacto, sí. se convierte en una cosa entre científica apocalíptica. Claro. ¿Y la crees o no la crees? ¿La crees o no la crees? Exacto. Exacto. Si no la crees, que no tiene fe. Ajá. Y ahí la cosa se complica, ¿no? Ujú. Pero digo, otra vez quiero decir, ella me parece que es una persona que ama al Señor y que tiene un compromiso tremendo, ¿verdad? De hecho. No, y sabe, cuando claro, uno sí. escucha a aquellos que seguimos los remedios, ¿verdad? A mí me gusta escuchar remedios y ella extrae remedios que yo creo en ellos. Ha compartido varios remedios que durante años se nos han dicho que son buenísimos, pero esta parte de que va a ocurrir algo no es nuevo. Ella lo viene diciendo ya hace muchos meses atrás. Y por lo menos en Puerto Rico hemos visto lo contrario. Sí. Hemos visto que han disminuido, Correcto. Ujú. Y que los hospitales han seguido vacíos. que han seguido vacíos. En cuanto al COVID, y no hemos tenido eso. De hecho, para que quede fuera de duda razonable que esto no es un ataque a la doctora. Para nada. para Públicamente nada. digo que esta plataforma llamada Nueva Vida y este programa En Ruta está a su disposición si ella quiere mencionar razones específicas de por qué pronostica o piensa de que los próximos 2 meses van a ser 2 meses muy difíciles para la isla, porque a mí me parece que dentro de la responsabilidad que todos tenemos, el propósito principal no es infundir caos. Yo estoy convencido que no es el propósito principal de ella. Ajá. Por lo menos la No, impresión para que me nada, llevé no no, es el propósito no. principal de ella. Pero yo, como individuo, no como parte de este programa, como individuo, como esposo, como padre, necesito más data de ella para que me persuada, me convenza de por qué los próximos 2 meses va a ser un caos en Puerto Rico. ¿Me sigue? Eso sería saludable. El mero Sería bueno. hecho de haberlo dicho, por lo menos para mí, no es suficiente. No. Ni ella, ni cualquier otro médico que diga, ¿sabe qué, país? Los próximos 2 meses van a ser terribles. ¿Basado en qué? Ajá. ¿Ok? Sí. ¿O qué Yo información sabe usted que tiene? Exacto. ¿Verdad? Que revélela para saber. Ese es el punto que yo quería tocar, porque dentro de lo que yo siento no hay una mala intención, No, como no. bien dijimos desde el principio, porque inclusive ella dice, yo sé que me van a atacar o quizás hay videos que se los han borrado y demás. O sea que se nota que ella tiene un amor por el pueblo, por el prójimo y quiere orientar, ¿no? Pero entonces la gente se alarma. Claro. Y ahí es donde se dispara el miedo. Si me levanta la bandera de que fue que Dios le dijo, pues a mí me permite la Biblia, y es parte de la enseñanza, que De yo pasar, juzgo la profecía por un filtro. y no a ella como profeta. ¿Ves? Yo no voy a entrar en juicio personal contra ella, sino que voy a juzgar la profecía, si es que levanta la bandera de Claro. que fue que Dios me dijo, que es parte de lo que tú compartes, Fernán, ¿verdad? Sí. Que el entrar dentro de lo médico a lo espiritual, Sí. pues, es algo que simplemente yo puedo juzgar la profecía, no al profeta. Si este fuera el caso. Pero reitero a la doctora y a sus seguidores y a sus amigos, esta emisora y este programa está a su disposición. Por si quiere traer esa data, nosotros estamos aquí a la mayor disposición, porque esto no ha sido bajo ningún concepto un ataque contra ella, sino porque la gente ha reaccionado de manera tan viral a un anuncio de que julio y agosto va a ser 2 meses de caos. Sí, lo que Ok. estamos buscando es realmente qué es lo que finalmente dice el video. ¿Por qué es que viene? La razón. ¿Por qué más de 500,000 de personas lo vieron? ¿Cuál fue el impacto? Porque lo que está anunciando es un caos los próximos 2 meses. Hay una frase. Si estamos orientados a la mala noticia, pues bueno, se corrobora una vez más. El ser humano por naturaleza se orienta mucho a reaccionar ante la mala noticia. Tal vez por eso nosotros, que somos moderados, vuelvo y repito, Claro. pues no sé, para algún sector no podamos ser tan simpáticos, ¿no? Hay mucha gente que quisiera que nos unamos a esta línea de esto se va a poner malo, y nosotros pues no estamos en esa línea como emisor y como programa. Interesante por demás. Yo creo que va a mandar una segunda parte este tema. Ojalá podamos tener contacto con la doctora en algún Ay, momento. sí, sin duda, sí, ¿verdad? sí. Claro que Hablar sí. con ella. Se nota que es una Estamos aquí en persona la mayor accesible. disposición para Sí. la doctora. Sí, claro. Se claro nota que sí. que es accesible y, ¿verdad? Si alguien nos está escuchando, Así que le es. haga pasar el mensaje. Bueno, viene Morey Moyola en breve con Vamos por Más. Así mismo. Nadie se vaya, eso es lo próximo, 7:33.